Se pone en marcha un nuevo episodio de Converso. Hoy, César Valicenti. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia. Vos elegís. César, bienvenido. Gracias por la invitación, Fabricio. Bueno, una invitación que la veníamos gestionando desde hace tiempo. Creíamos que era el momento, o al menos el momento yo lo venía viendo, pero también esperar el momento para escucharte después de mucho tiempo. Y empezar preguntándote eso, ¿por qué cuesta tanto escucharte en los medios? Primero pedirte disculpas porque sé que entre la invitación y una vez concretamos un día y después se complicó y bueno, a veces los viajes y los compromisos hacen que estas cosas se vayan postergando, pero bueno, lo pudimos concretar y tenía ganas de venir porque realmente miro el programa y me parece que está bueno lo que propones en estos diálogos con diferentes actores de la ciudad. No tengo participación en los medios últimamente porque no tengo una responsabilidad institucional que amerite que tenga una presencia pública. Entonces, donde me invitan voy, tampoco es que tengo demasiada demanda de entrevistas. Me parece que yo soy parte de un espacio político en donde hay quizá otros actores que tienen mayor responsabilidad institucional y tienen una presencia en la agenda pública que es la que corresponde. En su momento, cuando me tocó a mí tener alguna responsabilidad institucional en la legislatura bonaerense, tenía quizás otra presencia que hoy no la tengo, pero muchas veces estas cuestiones no pasan por decisiones individuales, sino que tienen que ver en el momento que está atravesando el espacio político en el que uno participa. Uh-huh. Hay quienes dicen que después del intendente Wessner sos la persona más importante. Yo no voy a entrar en la caprichosa de quién gobierna Olavarría, con vos. Si querés aclararlo, pero después del intendente Wessner, ¿sos la persona más importante hoy de la estructura oficialista? ¿Qué sería ser una persona importante? Incidir, tomar decisiones, recibir, atender actores de la ciudad. Yo creo que es un recurso que ha utilizado ya siempre de un lugar común en el que cae la oposición política generalmente para intentar desprestigiar la figura de quien sí tiene la responsabilidad política e institucional más importante de la ciudad, que es el intendente. Pero no es nuevo, digamos, y no fui solo yo objeto de ese tema. Le pasó al exintendente Ezequiel Gali con Jorge Larreche, le pasó al exintendente José Severri con su padre, y siempre es un recurso común en el que uno que transita la vida política desde hace mucho tiempo está acostumbrado, porque intentan desvalorizar a la figura principal que tiene el gobierno local, que es el intendente Maximiliano Wessner, y son chicanas propias de estas discusiones que a veces se dan, pero no me preocupa demasiado, no nos preocupa, digamos, porque sabemos de dónde salen esas ideas y qué interés tienen, digamos. ¿Y cuál es el interés? Desprestigiar, justamente, intentar desvalorizar el rol del intendente municipal, que es la persona que hoy representa a todos los olavarrienses que lo eligieron, y en particular en nuestra fuerza política, el mejor actor político que tenemos, digamos, para representarnos. Y después intentan, sobre mí, me doy cuenta muchas veces, construir una figura
la oscuridad que maneja el poder, que tiene cierta incidencia en un lugar y en otro. La verdad que hay compañeros hoy que, tanto como Maxi, como Guille en el Consejo Deliberante, Fede en el bloque, los compañeros que conducen el Consejo Escolar, diferentes organismos provinciales, compañeros que tienen responsabilidad política territorial sin cargos institucionales. Nosotros somos parte de un espacio político que es muy amplio, que en Olavarría se dedicó desde hace mucho tiempo a construir un espacio organizado, un frente en donde confluyen muchas expresiones políticas y muchos cuadros políticos. Entonces, por ahí, en aquellas construcciones que son más personalistas, más unipersonales, cuesta entender la idea de la construcción colectiva y de los roles que van asumiendo cada uno de acuerdo a determinada coyuntura, porque yo hoy no tengo un protagonismo político o institucional, pero en su momento sí lo tuve. Hoy le toca a otros compañeros y creo que lo están llevando adelante muy bien. Se busca de alguna manera, te voy tratando de reinterpretar para formular la pregunta, pero se busca también ponerte en el lugar de el decisor, el decir, se hace porque, dijo. Sí, yo no sé si cuando decís se busca quién es, cuánto, cómo, ¿viste? Es relativo. Sí sé que existe esa intención y lo ve, uno lo escucha, pero no creo que sea una opinión mayoritaria. Y ya te vuelvo a repetir, no nos preocupa tanto porque me parece que es común ese tipo de chicanas. Y sabemos qué intereses persiguen, que son los que te comentaba recién. ¿Cómo está Olavarría? Olavarría está complicada, como está complicado el país, el mundo también. Olavarría desde lo económico está sufriendo los coletazos de este modelo, que es un modelo que desindustrializa el país, que es un modelo que no es nuevo, digamos, que en Argentina tiene unos cuantos años, y eso hace que la situación económica también redunde en situaciones sociales complicadas, en situaciones de relaciones vinculares complicadas, y además nos toca un modelo que se da en una coyuntura de una sociedad que se ha fragmentado e individualizado mucho. Y es una sociedad distinta a la que conocíamos en otro momento, que se vincula de diferente manera. Hoy hay otras formas de relacionarse, de construir las instituciones que nos ordenaban como sujetos, básicamente la familia, la escuela, el club, la forma de entretenernos, la forma de comunicarnos. Hoy eso está en una transformación muy profunda y hace que las dinámicas sociales sean distintas, no solamente en Olavarría, sino en todos lados. Así que me parece que tenemos que ponerle mucha atención a la sociedad que tenemos y que se viene, porque hay cambios muy profundos que se dan muy rápidamente, y este tipo de espacios sirven para eso. Yo creo que tenemos que recuperar el diálogo y la conversación para entendernos. Hoy hay que ponerle mucha escucha a los actores sociales, pero fundamentalmente a los jóvenes. En los jóvenes hay siempre un elemento que es el que te previene el futuro, digamos, ¿no? Estas tendencias que se ven a los jóvenes cuando uno los escucha en qué pretenden estudiar, cómo piensan su vida en el futuro, si en formar una familia, si en viajar, si en construir su casa, si en todo eso que estaba como ya en nuestra generación dado y que uno lo traía ya como patrón de conducta a ejercer. Hoy ese modelo en los jóvenes está en crisis, muchas veces en crisis porque materialmente no lo pueden llevar adelante, otras veces en crisis porque no apuestan a ese modelo de vida, pero hay que ir viendo esa nueva sociedad que se va configurando y que se va configurando de manera distinta, y que la tenemos que poner mucho esfuerzo para entenderla primero, antes que juzgarla o antes que ponerle una valorización desde el punto de vista de los valores que nosotros entendimos a nuestra sociedad. Cambios muy profundos que son de cambios culturales muy profundos, de valores, del deber ser de cada uno, ¿no? Y que cuesta comprenderlos. Te vuelvo a repetir que en las conversaciones... Cuesta porque lo analizamos desde nuestra perspectiva o porque son complejos en sí mismos también.
es que un poco se vuelve imposible no analizarlo desde nuestra perspectiva. Entonces uno se tiene que deconstruir en función de la sociedad que conoció uno. El otro día charlábamos con responsables de empresas importantes de la ciudad, en donde nos comentaban que es muy común hoy tener una entrevista con un joven que quiere empezar a laburar y que le manifiesta que piensa estar en ese trabajo no más de 2 o 3 años y después cambiar de trabajo. Y estamos hablando de trabajos que en otro momento en Olavarría eran trabajos privilegiados, en donde uno entraba a trabajar y pensaba en jubilarse en ese lugar, digamos. O entra a laburar en un banco, en donde antes quien conseguía laburo en el banco era prácticamente tocar el cielo con las manos, y de pronto a los 5 años pudo ahorrar unos pesos y se va del país, o cambia de trabajo. Como también tenés los pibes que les cuesta construir una vocación laboral. Entonces, no quiero caer solamente en esa generación, pero hoy existen unas transformaciones culturales respecto del mundo del trabajo, de pensar el trabajo, de pensarse en una vida puesta al servicio del trabajo, que es totalmente distinta a como la vivió nuestra generación, la generación de nuestros viejos y la generación de nuestros abuelos. Es muy distinta. Y yo creo que hay que tratar de comprenderla, hay que tratar de comprender porque estamos viviendo otro mundo. Hoy, digamos, no solamente eso, sino que los pibes se conocen, las parejas se conocen de otra forma que como nos conocíamos en nuestra relación, se divierten de otras formas, se relacionan de otra forma. Hoy no podría existir la vida social de un joven sin este dispositivo. La dependencia de este dispositivo y el mundo virtual por sobre el real configura una subjetividad distinta. No solamente en los jóvenes, te vuelvo a repetir, en los no tan jóvenes y en los adultos mayores también. Entonces, no en todos, por supuesto, también hay una exclusión tecnológica importante, pero vivimos en una sociedad que hay que comprenderla y que creo que esa comprensión requiere mucha escucha, requiere mucha conversación, mucho diálogo, cosa que también hay una tendencia a perderlo, a ponerle la oreja al otro y entenderlo, desde qué lugar nos abra, desde qué, digamos, poder entenderlo sin prejuicio social, ideológico, político, religioso. Me parece que hace falta muchos lugares de encuentro, por eso te vuelvo a poner en valor este tipo de espacio periodístico en el que la conversación es lo que nos une, digamos, ¿no? en esta ida y vuelta. La conversación prácticamente se va extinguiendo cuando la relación es a través de los posteos en las redes sociales, en donde predomina lo emocional y lo violento por sobre lo racional y lo reflexivo. Entonces me parece que esa sociedad tenemos que entenderla y tenemos que también entender quiénes son los ganadores de esa sociedad, porque eso también no es algo que surge naturalmente. De algún lugar se piensa, se estimula, se genera y también eso lo tenemos que pensar. Hay nuevos modelos de poder, nuevos modelos de dominación que se están discutiendo en el mundo, que se están discutiendo en la academia, que hay mucha literatura al respecto, que requieren ponerle mucha atención. Y en el medio definir políticas públicas. En el medio definir políticas públicas, en el medio discutir una nueva estatalidad, en el medio encontrar las formas de construcción política distintas, en el medio tratar de resignificar a la militancia, a la responsabilidad pública, en el medio de todo eso, que es muy interesante, ese debate y esas discusiones. Bueno, ¿y en qué ejes crees que el gobierno, en el Estado local, digamos, sí, ¿no? ¿En qué se está trabajando para entender y aplicar política en esta sociedad que describiste, al menos de manera sintética y en este inicio, digamos, ¿no? Mira, como principal valor que yo le veo al gobierno que encabeza nuestro intendente es la cercanía. Me parece que había una demanda en la ciudad de Olavarría de tener acceso al intendente, de poder escribirle que responda, de pedirle presencia en los barrios, en las instituciones, en los aniversarios de las localidades, en los clubes, en las escuelas especiales, en las escuelas tradicionales. Había una demanda de presencia y ese acercamiento de la figura institucional más importante que tiene la ciudad
y los actores sociales que también son parte de la ciudad y que hacen a la vida institucional de la ciudad, era una demanda y creo que se está cumpliendo. Después hay un proceso que tiene que ver con el concepto de nueva estatalidad y que nos habla de un Estado más moderno, ágil, eficiente, y es un proceso que quizás es mucho más largo. ¿Por qué? Porque no solamente depende de la voluntad política. La voluntad política es lo principal. Pero cuando uno encara un proceso de modernización, de agilización de los trámites, de incorporación de la inteligencia artificial a la administración pública local, o provincial o nacional, estamos hablando de lo local, eso requiere inversión, pero también requiere la voluntad del trabajador público, la incorporación de nuevas, el querer incorporar nuevas herramientas, porque muchas veces hay tradiciones o una cultura laboral que es muy difícil romper con esa inercia, y eso lleva a un proceso más largo, y sobre todo la capacitación y la formación de esos procesos. Se están encarando esos procesos en diferentes ámbitos de la administración local, en un proceso de diálogo con los trabajadores, de mucho diálogo y presencia también en los ámbitos de trabajo, de quienes son los responsables de las diferentes áreas. Eso también es una demanda, quizá una demanda más interna, y es un desafío importante. Es un desafío importante como política de Estado, más allá de nuestro gobierno. Creo que nuestro gobierno, los gobiernos que vengan en las próximas gestiones, tienen que pensar una nueva estatalidad que responda al ritmo que hoy está respondiendo algún dispositivo del mercado. Porque la velocidad que se imprime en la sociedad, en la demanda de gestiones, no puede dejar al Estado como el último lugar donde pueden resolverse trámites. Estoy hablando de trámites de la cotidiana que necesita el ciudadano medio para moverse, digamos, ¿no es cierto? Desde el carnet de conducir hasta ir a pagar una tasa, hasta ir a hacer un reclamo, hasta habilitar un comercio, tener las diferentes, o hasta sacar un turno del hospital. Hoy pasan cientos y cientos de personas por día por diferentes áreas del municipio, en donde cada uno de esos lugares requiere pensarse. No hablo solamente del municipio de La Barría, yo creo que esto mismo está pasando o necesita que suceda en el Estado provincial, en el Estado nacional. El Estado como figura se tiene que reconvertir para no ser aquel lugar demonizado que después hay ciertos sectores políticos que aprovechan esa demonización para destrozarlo y no acomodarlo o arreglarlo en función de las necesidades. Es decir, para la fuerza política que hoy nos gobierna, muchas veces aprovechan este déficit que estoy marcando yo del Estado para decir el Estado no sirve, hay que correrlo y eliminarlo. Lo que me parece que tenemos que decir como sociedad es al Estado hay que corregirlo, modernizarlo y ayornarlo a las nuevas demandas, porque hay muchos que creemos que es necesario un Estado presente, eficiente. Sí, a veces se discute el tamaño, la eficiencia. Creo que ese es el debate que hay que dar sobre el Estado y no venir con una motosierra y romperlo en 18 pedazos. Pero a ver, y ahí me agarro de esto para preguntarte, en la cuota parte que le tocó al peronismo en los últimos años, sí, ¿cuál es la responsabilidad de que Milei hoy esté con la motosierra o haya llegado con la motosierra rompiendo el Estado? ¿Cuál crees que fue la responsabilidad del peronismo que le tocó gobernar gran parte de esta Argentina? Es una pregunta la que me haces que también requiere ser muy pensada en términos de reflexionar sobre las respuestas. ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué te digo esto? Instalaron que en Argentina los gobernó en los últimos 70 años el peronismo. No, en esa no caigo, ¿no? Bueno, pero te quiero decir, quiero primero decir que eso no fue así. Digamos, que hoy nos gobierne. Cuando dice los libertarios también para mí es el título, digamos, ¿no? Yo creo que hoy lo que nos gobierna, más allá de la estética que le imprime el nuevo presidente y la ficción que construyen, que a veces se lleva la marca de la tensión, digamos, ¿no? Creo que lo menos preocupante que nos sucede como país es que el presidente use pañales, que cante en un recital, que salte, que sea de novio con una vedette. Eso es lo menos preocupante y que lo que quizá muchas veces se lleva la atención. Lo preocupante acá es el modelo que se está llevando adelante. Hay un modelo económico que se está llevando adelante que de nuevo no tiene nada,
que si uno escucha el modelo económico en la conferencia tradicional que Martínez de Oz hizo en la última dictadura militar, te describe cada una de las políticas económicas que está llevando adelante este gobierno. Entonces, esa es la preocupación. Y hay un caldo de cultivo, digamos, y una escucha, digo, ¿no? que habla de casta este gobierno, que hay que eliminar la casta, pero gobierna con los Menem. Digamos, Patricia Bullrich, antes del Documento Nacional de Identidad, tuvo un trabajo en el Estado, digamos. O sea, tampoco hay gente que viene, digamos, alejada de un trabajo público, digamos, o del Estado. Ahora, ¿qué responsabilidad le toca al peronismo? Y por supuesto al peronismo como expresión de la política y de la sociedad seguramente algo de responsabilidad tiene. Caerle con toda la responsabilidad al peronismo tampoco me parece que es justo. Uno podría decir, bueno, ¿cuáles fueron los errores del peronismo que lo alejaron de la sociedad en los últimos tiempos? El peronismo, si se quiere, tomemos la vuelta de la democracia acá, y si no, hablemos del primer peronismo. El peronismo es un movimiento político que transformó a mediados del siglo XX la historia social y económica de este país, que logró que el trabajador sea un sujeto político cuando estaba excluido de la vida democrática. Ese es el peronismo, que por hacer eso sufrió un primer golpe de Estado en 1955 y tuvo exiliado a su líder 18 años hasta 1973. O sea, el peronismo gobernó del 46 al 55 y eso le valió un golpe de Estado, un bombardeo a Plaza de Mayo, persecución a muchos de los militantes de su movimiento y el exilio de su jefe en Europa. Y durante 18 años estuvo proscripto y con imposibilidad de presentarse. Llegó a estar prohibido nombrar la palabra peronismo. Entonces, cuando se instala esto de los 70 años de peronismo, no solamente es una mentira, sino es una falsedad histórica que cualquiera que se la cree no puede analizar objetivamente la historia, más allá del partido político al que pertenezca. Porque no hablemos solamente de peronismo, hablemos de lo que pasó con el radicalismo antes de que llegue Perón al poder. Porque a Hipólito Yrigoyen le pasó lo mismo, como líder popular, ni hablar. A Leandro Alem, cómo termina su vida. Digo, los líderes populares en Argentina no tuvieron finales felices. Nunca. Fíjate cómo terminó Alem, cómo terminó Yrigoyen. Perón vuelve, anciano prácticamente, pero con 18 años afuera del país. Esa es la historia de nuestro país, que hay que conocerla para analizar la historia. Yo veo también muchos análisis políticos sin conocimiento histórico o con falsedad histórica. Y yo no te lo estoy planteando desde el punto de vista de creer que tengo la verdad a la hora de leer la historia, pero hay hechos objetivos. Hubo un golpe de Estado en el 55, hubo un bombardeo a Plaza de Mayo, hubo una proscripción del líder de este movimiento del año 1955 a 1973. Vuelve el peronismo en 1973, gana las elecciones, fallece el líder de masas de Argentina, gana por un porcentaje, tenemos la dictadura militar a la vuelta de la esquina, que asesina 30.000 argentinos, que es la cifra que hoy la derecha quiere poner en discusión, pero hay asesinatos, persecuciones, desapariciones, robo de bebé. La mayor víctima de esa persecución fue el movimiento peronista. Fueron los delegados peronistas de las empresas, fueron los dirigentes estudiantiles peronistas de las universidades, fueron los dirigentes estudiantiles peronistas, por supuesto de otras expresiones políticas también, algunos del radicalismo, de la izquierda, pero en su gran mayoría se atacó a ese movimiento. Desde ese momento en adelante se impuso un modelo económico. ¿Qué modelo económico era? El modelo de apertura indiscriminada de importaciones, endeudamiento externo, feroz endeudamiento externo, concentración de la riqueza y enriquecimiento de un grupo minoritario, eliminación del Congreso Nacional, ¿no? No había, durante la dictadura militar no existió un debate legislativo. Yo lo que veo es que es muy viejo lo que estamos viviendo hoy, no tiene nada de nuevo. Estéticamente nos podrán querer, pero eso, con esa violencia, con ese modelo, no pudieron traer nada feliz a la Argentina.
No es que en el 83 dejaron un país bárbaro. Dejaron miedo, que costó muchísimo recuperarse. Se recuperó mucha esperanza a partir del 83 con la primavera alfonsinista, con la juventud militando y demás, pero dejaron una sociedad diezmada en la que todavía hay normativa que nos rige desde esa época. Entonces, digo, y después, por supuesto, qué sé yo, la gran traición al movimiento peronista fue Menem. Eso creo que el movimiento peronista le generó lo mismo que le generó al radicalismo de la Rúa, cuando el neoliberalismo se te apropia de tu espacio político. Y creo que en el proceso de los gobiernos de Néstor y Cristina se recuperaron no solamente ciertos valores históricos del peronismo, sino fundamentalmente con otro modelo económico se recuperó un país. Yo recuerdo muy bien cómo estaba el país en el 2002-2003, porque me tocaba transitar mi etapa como estudiante en la ciudad de La Plata y porque ya me encontraba militando. Estamos hablando de un país que de cada 10 personas en edad de jubilarse, solamente 3 tenían ingresos. Los otros 7 no solamente no tenían ingresos, no tenían obra social. Ese era el colchón social en el cual se paró Kirchner para gobernar. No existía la asignación universal por hijo, por lo tanto, en las provincias argentinas de menos actividad económica existían muchos casos de nutrición, que en ese momento se pasaban en vivo por canales de televisión, en provincias del norte de nuestro país. Nosotros teníamos esa Argentina, de un conflicto permanente, de crisis de representatividad política, del que se vayan todos, de las asambleas populares del piquete como herramienta de los movimientos sociales. Ese era el 2001-2002. Crisis financiera, el choreo de los ahorros de la clase media. Cavallo y Sturzenegger, digamos, no es que hoy en día voy a decir, che, ¿quién lleva la política económica del país? Sturzenegger, mirá el tipo nuevo. No, nuevo no. Plan Canje, digamos, Caputo, digamos, uno ve los actores que están llevando adelante la política económica de este gobierno y sabe que son actores que cumplieron un rol Cavallo con la dictadura militar en el Banco Central, estatizando la deuda de los privados. Hoy elogiando al presidente, claro, sí, el mismo modelo. Lo que pasa es que nos quieren distraer con otras cosas, pero es un modelo viejo. Y ahí hubo, por supuesto, como expresión política, seguramente el peronismo tiene que hacerse muchísima autocrítica, y la hacemos, y discutimos, y sobre todo el peronismo cuando está en una etapa de derrota electoral, discute mucho, tensiona mucho, se generan grandes discusiones para reconstruirse con nuevas legitimidades, con debates de cómo tenemos que reconstruir esas representatividades, pero también con una mirada objetiva de la historia de nuestro país, que no es un cuento de hadas. No es un cuento de hadas y tiene sus realidades, sus complejidades. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de esto, no hablamos de 1810. La generación que desapareció son gente que podía estar caminando por la vereda ahora, ¿no? Y me parece que a veces se pone lejana en el tiempo a propósito para olvidarla, y no hay que olvidarse. No hay que olvidarse de la historia, del pasado reciente tampoco, y por supuesto hay que hablar también mucho de futuro, que es lo que se requiere, pero con análisis político, con todos los elementos que esto requiere. Se entiende. Me dejaste una ventana ahí abierta respecto a cómo el peronismo discute cuando no está en el poder, que la voy a abordar en un ratito. Pero quiero volver para Olavarría un cachito, porque creo que la contextualización nacional ya está hecha. El 10 de diciembre del 23. Sí. Bueno, el 10 de diciembre no, porque fue el temporal. Pensemos el día de la... No, el 12. No, el 12, pero la asunción de Wessner fue en condiciones poco típicas, digamos. Pero cuando efectivamente el espacio político sabía que regresaba a la municipalidad de Olavarría después de 3 décadas. Sí. ¿Te imaginaste la Olavarría que había y la Olavarría que se iban a encontrar? ¿Tenían el diagnóstico acabado de cómo estaba Olavarría, el estado municipal de Olavarría? ¿El diagnóstico era correcto respecto a lo que encontraron? Mirá, lo primero que cambió el panorama fue haber perdido el gobierno nacional con nuestro candidato a presidente, con el candidato a presidente de nuestro espacio político. Eso te configura otra realidad a la hora de proyectar una gestión. No es lo mismo proyectar una gestión local
contemplando fondos nacionales para las empresas, crédito bancario, fondos para obra pública nacional, como suelen hacer nuestros gobiernos, que tienen herramientas generalmente para ir acompañando los procesos de crecimiento, que tener un gobierno en donde nunca nos visitó un funcionario nacional. No te atienden un teléfono en todo el Estado Nacional. Y no es que no existen los ministerios, la secretaría o los funcionarios. Están. No sé qué hacen, porque con Olavarría no tienen relación. Eso sí, te modifica mucho. Cómo pensar, esto lo discutimos siempre, y Maxi hace referencia constantemente a esto. Pensar y proyectar a la ciudad con un gobierno nacional de un espacio político que apuesta al desarrollo, que apuesta a la inversión, que apuesta a la educación, a las tecnologías, a las universidades, de un gobierno nacional que se despega de todo eso, bueno, te condiciona muchísimo el accionar local. Por suerte hay un gobierno de la provincia que está tratando, digamos, nunca alcanzando esa meta de un gobierno nacional presente, pero acompañando ese proceso, y eso es lo que más reconfigura la previsión o la planificación hacia adelante. Después, respecto del estado del gobierno local, nosotros teníamos un diagnóstico. Por supuesto que ese diagnóstico se profundiza cuando se empiezan a conocer las áreas y cuando uno va compartiendo sobre todo con Maxi, que tiene una mirada más integral, cuál es el estado de situación, que además se ha hecho públicamente. Incluso yo en eso no quiero ser reiterativo, porque ya creo que Maxi lo expresó muy bien y lo expresa muy bien, con qué se encontró, y me parece que eso ya es parte de un diagnóstico que se hizo de cara a la sociedad y que lo hizo Maxi cada vez que ha tenido alguna intervención pública de manera mucho más clara de la que lo puedo hacer yo, por la mirada integral que tiene estar a cargo del Estado. Pero bueno, se presentó este año final con un déficit alto para la Municipalidad de Olavarría, que quiero creer que no se generó en un solo año, digamos, ese déficit. Eso viene de una acumulación de situaciones que se han venido dando. Estamos hablando de 5.000 millones según lo que trascendió en principio. Los déficits son altos o bajos de acuerdo a una evolución económica, digamos. Es un déficit que se redujo en función del porcentaje de presupuesto de déficit que dejó la gestión anterior. Se redujo en este contexto económico, digamos, ¿no? En un contexto económico en donde baja la coparticipación, baja la recaudación día a día, en ese contexto, en un contexto en donde hay que celebrar que se vienen haciendo paritarias, que se paga el salario en tiempo y forma, que se paga el aguinaldo en tiempo y forma. Vemos realidades de municipios cercanos, que no es la misma. Parece que hay una administración muy responsable por parte de la gestión local, que hace que se puedan ir cumpliendo los objetivos y que se redujo el déficit estructural en relación al porcentaje de déficit que había dejado la gestión anterior, que me parece que tampoco es la panacea. Nosotros somos conscientes, y Maxi lo repite constantemente a esto, que nos toca administrar en un momento económico muy difícil para la Argentina, en donde la administración del Estado, de los recursos del Estado, no escapa a lo que es la administración de los recursos de una familia, de una empresa, de un comercio, que, bueno, vos los escuchás a los actores cuando vienen acá la situación que están atravesando. Algunos con más expectativa hacia el futuro, otros con menos, pero nadie te puede reconocer que hoy está viviendo una situación holgada en términos económicos y financieros. Eso, imposible que no le pase a la municipalidad, ¿querés decir eso? Exactamente. ¿Y la generación de la atención de la demanda en ese contexto? Bueno, justamente... ¿Qué es lo que más te alarma o qué es lo que decís, guarda que se viene más o puede empeorar por acá? Bueno, nosotros tenemos en Olavarría 2.000 despidos registrados, digamos, ¿no? 2.000 salarios menos, ingresos menos. Hablaba en el circuito económico local, además de la tragedia de una familia de quedarse sin ingresos, es muchísima inyección de dinero en el comercio local, en los servicios locales, que deja de existir. Y eso hace a la recesión local que se ve después en la calle. Existe una demanda social cada vez más importante. Nuestra forma de gestionar, me parece que la forma que le imprime Maxi a la gestión, de la presencia permanente, del barrio por barrio, del trabajo cotidiano que se hace desde desarrollo de la comunidad, hace que esté atento
a estas demandas y en la medida de lo posible se las aborda siempre. Y eso hace que no se generen por ahí hechos visibles, digamos, de confrontación y de ese tipo de cosas que aparecen cuando los niveles de desigualdad social son tan amplios como los que se está generando hoy a través de este modelo económico. Nosotros estamos muy preocupados por las consecuencias que va dejando el modelo económico en la ciudad. Una ciudad que la conocimos como la ciudad del trabajo, en donde sabemos que la obra pública es casi la matriz productiva más importante en términos de generación de empleo de la ciudad, porque la obra pública se termina y sabemos que se termina o reduce la capacidad logística, la capacidad de los servicios, la capacidad de los talleres, la circulación económica en los comercios, la demanda de bienes y servicios de las grandes cementeras, de las canteras, de las caleras. Hay un movimiento económico muy importante alrededor de los insumos de la obra pública. Y la obra pública desapareció, pero también desapareció la obra privada. No hay obra privada importante en la ciudad, porque en este modelo económico la rentabilidad de aquellos que se dedicaban a construir ya no es tal. Hoy se están eligiendo otra forma de buscar rentabilidad, digamos, ¿no? Aquí los empresarios con su capital buscan rentabilidad. Si la rentabilidad no pasa por construir departamentos, bueno, lo comprarán más barato o se dedicarán a otra cosa, digamos, ¿no? El capital va buscando siempre el lugar en donde se pueda maximizar su ganancia. Entonces lo que está sucediendo hoy en la ciudad es que ya no conviene tener obra privada, no porque la gente no quiere, ya no conviene. Inclusive aquellos que tienen la posibilidad económica de hacerlo, no es algo rentable. Hoy construir un departamento para alquilar o vender, que era algo que hacían muchos empresarios locales. Y las alternativas además se van acabando, porque este modelo avanza. Este modelo económico atenta contra la capacidad productiva de la ciudad, que es una capacidad productiva basada en las pymes industriales, en el comercio, en las cementeras, en las caleras, en las canteras, y la verdad uno no ve que eso vaya a revertir en el corto plazo. Y las acciones locales en función de inyectar obra pública también están muy atadas. Sí, creo que es hasta perverso plantearlo. Te iba a preguntar respecto a qué pensás cuando yo los voy a llamar libertarios para identificarlos simplemente desde ese lugar, o cuando los dirigentes de la Libertad Avanza o Olavarría plantean obra pública cuando son quienes defienden un modelo que frenó la obra pública. ¿Qué te pasa con esa dicotomía? No, yo trato de no personalizar la discusión porque entiendo que son actores políticos que lo hacen convencido de lo que plantean, pero sí es contradictorio. Por supuesto que es contradictorio demandarle obra pública a un Estado local, digamos, olvidemos de Olavarría, cualquier Estado local, que pierde capacidad de recaudación, que la coparticipación provincial, por la propia reducción de la capacidad de recaudación, también se va achicando, y que en los presupuestos nacionales que uno lee cuando lo envía el presidente al Congreso, en la obra pública dice 0. Entonces, demandarle eso al Estado local es un tanto contradictorio. Por supuesto que aún en este contexto, lo que pueda aportar el Estado local en obra pública local lo hace. Hoy hay más de 30 obras en el sistema educativo en marcha, algunas ya finalizándose por el comienzo del ciclo lectivo, hay otras obras en marcha, se promueve la construcción. Lo que nunca va el Estado local a poder suplantar la ausencia de un Estado nacional totalmente ausente en la ciudad y un Estado provincial que ha achicado por una situación lógica de la situación económica de la provincia de Buenos Aires su presencia en obra pública local. Bueno, te confesaste que mirabas las charlas y sabrás que hay un punto que vengo abordando permanentemente con todos los actores, que es con la realidad institucional de la ciudad, sí, de las instituciones en general,
de los problemas que enfrentan algunas de liderazgos, otras de recursos y demás. Sí. Y bueno, en el último tiempo, inexorablemente, la que vemos que está en una situación más, o pareciera en una situación más crítica, es Copelétric. Sí. Con quien pareciera que hay al menos una tensión entre el Estado municipal y la cooperativa. ¿Qué es lo que está pasando con Copelétric? ¿O qué podés decirnos vos que está pasando con Copelétric? Primero, déjame decirte algo relacionado a algo que dijiste antes de mencionar a la cooperativa. Cuando vos hablas de una crisis institucional, lo que está sucediendo en la ciudad de Olavarría y en muchas ciudades es un vacío de participación en las instituciones. Una sociedad fragmentada y con una tendencia a individualizarse no solamente afecta a la política y a la participación política. Afecta a la política, me refiero a los espacios en donde se discute el destino común de la sociedad, ¿no? Pero eso se traslada después a cualquier institución. El destino común de un club lo definen sus socios. Si los socios no participan en los ámbitos de decisión de ese club, es muy probable que ese club no camine, ¿no? Si para resolver las decisiones de la comisión directiva se juntan los mismos 3 de siempre, lo más probable es que desgaste a esas personas y no se tomen las mejores decisiones en función del conjunto del club. Pongo este ejemplo gráfico como para entender qué es lo que está pasando. Hoy existe un vacío de participación muy importante en todas las instituciones. Muchas veces esto se analiza solamente desde el punto de vista de analizar a la política. Viste que hay todo un proceso de estigmatización de la actividad política en donde la militancia o la participación partidaria, la afiliación partidaria, a veces tiene mala prensa. Bueno, la crisis de participación, de discusión, de debate, de presencia, no solamente la tiene la política partidaria, sino tienen la mayoría de las instituciones en donde se definen destinos comunes. Para no escaparle a la pregunta que me estás haciendo, la cooperativa tiene ese mismo problema también. Yo no veo los asociados de la cooperativa, que son todos los titulares de medidores de luz, con gran preocupación institucional por lo que está sucediendo. Es una institución en la que no hay, salvo en las asambleas que el reglamento propio de el estatuto lo dice, no es que hay gran participación de los socios preocupándose por la vida institucional de una cooperativa. Es más, creo que se ha naturalizado a la cooperativa como una empresa que tiene como objetivo o como función, una de las funciones principales, la distribución de la energía de la ciudad. Pero no hay participación activa de los socios. Es más, cuando uno charla con un titular de un medidor y le dice, mirá, ¿sabías que vos sos socio de la cooperativa? Muchas veces se sorprenden, ¿no? ¿Y cuál es tu participación en la vida institucional de la cooperativa? Pregúntale a cualquier titular de un medidor y te va a decir, no sé. ¿Te convocaron a alguna asamblea? Y no sé, porque capaz que si no te lo hacen de manera personal no te enterás. Me parece que eso es estructural. Después hay una relación de este gobierno con la cooperativa, que nosotros ya las hemos charlado con las autoridades de la cooperativa, que es de establecer un control, porque el otro día Maxi lo explicaba también en una nota, y yo lo escuchaba atentamente, donde él dijo que el municipio como poder concedente tiene que recuperar un rol institucional de cara a la cooperativa eléctrica. Es el poder concedente que concesiona el servicio. Entonces tiene que haber un control de cómo es ese servicio. Tiene que haber un control de cómo es ese servicio. Además, hay otros servicios que ofrece la cooperativa eléctrica al municipio, como por ejemplo el mantenimiento del alumbrado público. Y hay una decisión de este gobierno de controlar, pero de controlar a la cooperativa como se puede controlar o como se tiene que controlar a cualquier proveedor que ofrezca un servicio tan importante como este en la ciudad de Olavarría, digamos. Después esto se tiñe de lecturas políticas, de quizá lecturas de intenciones de querer conducir una institución. La verdad que estamos, o por lo menos quien te habla, quien es más responsabilidad política tiene el gobierno, tranquilos del rol que se está cumpliendo desde el municipio respecto de esta institución, en la que se está nada más y nada menos que respetando el rol que le toca al municipio local con esta relación de un poder concedente con una cooperativa que tiene que ofrecer un servicio
a la ciudad. Una cooperativa que no fue democráticamente muy abierta en muchos años, digamos, hay una conducción política eterna en la cooperativa. Digo, nadie conoce otra forma de conducir la cooperativa que no la conduzca el mismo sector político yo ya perdió la cuenta. Pero digo, eso también es un replanteo, porque la cooperativa es un actor político de la ciudad. Y se hizo política desde la cooperativa. Sí, absolutamente. Sí, eso es alguna charla inclusive que hemos tenido con las autoridades de la cooperativa y que nosotros lo decimos abiertamente, que tuvo una alianza política con la última gestión, que puso 2 concejales. Entonces hoy las autoridades de la cooperativa reclaman, por ejemplo, la actualización de la tarifa de agua. Durante 8 años tuvieron mayoría en el Consejo Deliberante en una alianza con el Poder Ejecutivo local, en donde lo podrían haber aumentado el agua y no lo hicieron. Entonces, esa alianza política fue en detrimento de una pérdida económica importante para la institución. Y eso también, y nosotros tampoco no criticamos la participación política de las autoridades de la cooperativa, ni la participación política de la autoridad de ninguna institución. Yo en lo personal no lo veo mal y no he escuchado que mis compañeros tengan una opinión negativa sobre eso. Lo que sí hay que hacerse cargo. Yo no vengo acá a negar mi pertenencia partidaria, mi historia política, ni mis referencias. A veces hay que hacerse cargo de la trayectoria política que tiene cada uno, digamos, qué modelos y qué proyectos políticos defendió, digamos, y por supuesto en esa trayectoria son comunes las contradicciones también, digamos, somos seres humanos y a veces puede haber equivocaciones. Lo que no puede pasar es negar situaciones. Y hoy lo que vos decís es muy cierto, es una conducción en una institución muy importante que ha hecho apuestas políticas importantes. De hecho, el actual presidente de la cooperativa fue candidato a legislador de la lista de Juntos por el Cambio hace algunos años. ¿Temés, como actor de la política, como oficialista, como lavarriense, como hinojense, temés que la cooperativa entre en una crisis que ponga en riesgo la prestación de servicios? Yo creo que está en una crisis. No es la primera vez que atraviesa una crisis. Nosotros tenemos que ayudar a que la cooperativa como figura institucional no profundice esa crisis. Y vamos a hacer, de hecho, el propio intendente lo está haciendo con reuniones, con diálogo, tratando de encontrar la vuelta para que eso no suceda, porque puede haber diferencias de todo tipo. Ahora, me parece que hay que cuidar las instituciones históricas de la ciudad con mucha responsabilidad y me parece que están los canales de diálogo abiertos para buscarle soluciones a futuro. También es un problema para el Estado municipal si Copelétric decide devolver el servicio de agua, por ejemplo. Sí, es un problema. Habría que analizarlo. No sé, no estoy metido tanto en el tema, digamos, porque es algo que tiene diferentes variables más técnicas algunas, no solamente financieras y económicas, de capacidad de resolución de abordaje del servicio. Se lo tendría que preguntar quizás a quienes tienen hoy la responsabilidad de conducir la Secretaría de Obras Públicas o al propio intendente. La verdad que no desconozco si eso se puede convertir en un problema o no. Sí, la cooperativa, y lo ha dicho las propias autoridades, está atravesando una situación muy crítica desde lo económico, que pone en crisis el servicio, y me parece que nos tienen que encontrar a los actores institucionales más importantes de la ciudad, tratando de cuidar a las instituciones. Esto va más allá de las personas que circunstancialmente atravesamos alguna institución. El hospital o el sistema de salud, el sistema público de salud o el sistema de salud, incluyendo a los privados, que como todas las empresas también deben estar con variables de las que ya describiste, siempre fue el foco en Olavarría, siempre se puso el foco. Hoy se está cuidando ese sistema de salud, está cuidado para los olavarrienses y para que no se pierda lo logrado. Entiendo que sí. Te vuelvo a repetir que es un tema de gestión que seguramente tienen más elementos quienes lo llevan adelante. Un diagnóstico, no te pido la cantidad de camas que se usan por mes. No, pero sí te puedo decir que es un sistema de salud público, como está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires, mucho más demandado que antes. Muchísimo más demandado que antes y menos financiado desde afuera de Olavarría que antes. Digamos, hoy hay una inexistencia de planes nacionales de salud, inexistencia, que ayudaban mucho al sistema de salud. En los más de 20 CAPs que tiene la ciudad,
en campañas de prevención, en campañas de vacunación. Hoy existe una ausencia total de una colaboración económica o un acompañamiento de políticas de salud concreta hacia el sistema de salud. Es un sistema de salud que tiene mucha más demanda. Imagínate que cualquier persona que hoy de estos 2.000 despidos pierde la posibilidad de tener su obra social en el trabajo, es una persona que recurre al sistema público, si es que antes lo hacía en el sistema privado. Y sí, me parece que se le está poniendo la atención que corresponde, y por supuesto seguramente también hay muchísimas otras cosas para hacer. Siempre son sistemas. El Hospital de Olavarría es una referencia en la región, y es un hospital que, si bien es financiado desde el municipio, cumple roles a veces de tipo regional, y es para destacar el trabajo que se hace profesionalmente desde el hospital. Hay un trabajo que hacen los actores de la salud, que muchas veces que lo sostienen más allá del gobierno de turno, que es destacable y que se tiene que conocer más. Me parece que hay una presencia de este Ejecutivo Municipal con mucho respeto de la tradición de la política sanitaria local y de acompañamiento, y de tratar de atravesar esta situación complicada que estamos atravesando entre todos, digamos. Esto requiere de acompañamiento político también estos profesionales, y también los profesionales estar con la voluntad y la vocación de atravesar esta situación en donde hay cada vez más demandas, y además tenemos que decir también en relación a esta nueva sociedad, nuevos tipos de demanda. Hoy creo que fueron creciendo, por ejemplo, gradualmente, no solamente en el Hospital de Olavarría, sino en la provincia, los problemas de salud mental. Hoy la salud mental, por ejemplo, requiere de un abordaje institucional, profesional y de recursos muy distinto a lo que requería por las complejidades de las patologías que hoy existen, y además por la cantidad. Entonces, esos cambios sociales también hay que analizarlos, entenderlos, antes de ponerle juicio de valor al sistema de salud, porque sería muy fácil caerle a los profesionales de salud mental. Me parece que lo que se requiere ahí es acompañamiento y comprensión de las nuevas dinámicas sociales. Hay una dinámica social distinta. Querer entender cómo el Estado responde a esas dinámicas sociales con el mismo formato que respondía hace un tiempo atrás, le está cerrando el vizcachazo, porque hoy se necesita otro tipo de respuestas también en políticas sanitarias, que no existían antes. Hay otra sociedad, y hay que tratar de comprenderla, que requiere otro Estado. Y el sistema de salud en Olavarría sigue siendo muy importante, es importante para esta gestión, es importante para la región, es importante para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido un acompañamiento muy importante del Ministro de Salud en varias ocasiones en este hospital, en el municipio. Nos sentimos respaldados constantemente por su presencia, pero ya para ir quizás con más profundidad al interior del sistema, quizás esta charla la tendrías que tener con los actores de salud que tienen el termómetro del día a día. Sí, te pedía la generalidad y la descripción. Bueno, espero haber respondido. Puntualmente. Sí, en realidad sí, hay cuestionamientos. Me parece que hay una dinámica de mucho cuestionamiento, y el sistema de salud es uno de los que está en foco. Para cambiar un poco la lógica de la charla, ¿cómo está? Si es que en algún momento cambió la relación, ¿cómo está hoy la relación con Axel Kicillof? En lo político. Estuvimos el jueves con él. Es una relación que nosotros tenemos de hace tiempo con el gobernador, de mucho respeto. Él ha tenido mucha presencia en la ciudad, ha acompañado el proceso de la candidatura de Maxi, el proceso de la gestión. Hoy se está en una situación distinta, y tratamos de encontrarle con diálogo la vuelta. Puede haber alguna discusión coyuntural que es propia te vuelvo a repetir, de la situación del peronismo a nivel nacional, pero es una relación de respeto y de una conversación permanente, digamos, no solamente con
con el gobernador, sino con todo el gabinete de Axel en la provincia de Buenos Aires, con los cuales estamos en permanente contacto, fundamentalmente las áreas que tienen que ver con la gestión. En los ámbitos de la discusión política quizás no se dan en las relaciones de gestión, sino en otros ámbitos, como pueden ser los ámbitos partidarios, los espacios de discusión, que muchas veces no son los mismos que aquellos en los que se definen políticas públicas o se gestionan cuestiones para la ciudad. Hay un sector del peronismo bonaerense que dice que Axel es el futuro, el camino, la salida al gobierno de Milei. Seguramente es una figura que el peronismo tiene de cara al futuro, pero no creo que sea la única, ni que sea el momento para definir las candidaturas con todo el tiempo que pasa y con el país que estamos atravesando hoy, que tiene dinámicas políticas, económicas e institucionales tan importantes que te van cambiando las reglas de juego. Pero digo, me tomo de la ventana que quedó allí abierta. El peronismo, cuando no está en el gobierno, dijiste, está en una especie de discusión. Está transitando esa discusión el peronismo. Totalmente, sí, totalmente. Y es muy sana, es muy importante, porque reconstruir representatividad y legitimidad con las grandes mayorías requiere revisarse, revisar comportamientos, revisar un montón de cuestiones. Y nosotros no nos olvidemos, porque muchas veces se naturaliza en la política argentina, que tenemos presa a Cristina, que fue iba a llegar ese la presidenta en esta etapa democrática, que se fue con una plaza llena de gente, despidiéndola después de 8 años de gestión. Creo que no sucedió con ningún presidente. Y que está corriendo la suerte, volviendo otra vez a la historia, de todos los líderes populares que intentaron generar más derechos en la mayoría del pueblo argentino, que dio discusiones que otros dirigentes no se animaron a dar, con los grandes medios de comunicación, con el Poder Judicial, con el Poder Económico, y que hoy está cumpliendo una condena política. Y que no tenemos que naturalizar, porque me parece que el peronismo tiene que rediscutir qué está sucediendo otra vez con un liderazgo de esta magnitud, así como pasó con Perón, así como en su momento como movimiento nacional el radicalismo tuvo que bancarse a Irigoyen preso, así como tuvo que bancarse el suicidio de Alem, así como tuvo que bancarse el encarcelamiento del propio Perón, así como tuvo que bancarse el peronismo lo que hicieron con el cuerpo de Evita. Hoy el movimiento nacional está sufriendo en la figura de Cristina esa persecución histórica que tuvo de algunos sectores de la sociedad, que después en lo discursivo se repiten, por supuesto, sectores que no son parte de los dispositivos de poder, pero el dispositivo de poder concentrado de Argentina muestra a Cristina presa lamentablemente como un trofeo. ¿Todas las acusaciones y las condenas no son reales? ¿A cuál te referís en particular? Digo, la condena y las denuncias de corrupción, lo que envolvió al gobierno de Cristina. Hay dos causas que están en tela de juicio, que si querés podemos charlar sobre las causas, pero las causas cuadernos es un papelón por donde lo mires. Unos cuadernos que aparecen un día, desaparecen otros, supuestamente los quemaron, después aparecen tachados. Esa es una de las causas más importantes que tiene Cristina. Y la causa de la denominada causa de vialidad, que son obras públicas en una provincia en donde se está responsabilizando a la máxima autoridad institucional del país, que no firmó ese expediente, creo que en ningún momento de circulación de un presupuesto que fue aprobado por el Congreso Nacional. La verdad es que por donde lo mires, y cualquier abogado serio que tenga ganas de analizar los expedientes te puede decir que corresponde esa condena que además con el énfasis que lo hicieron, porque construyeron todo un circo en donde acá se vuelven famosos ciertos fiscales en función de el ataque que le hacen a la expresidenta, el ataque mediático sistemático de los medios de comunicación, que sabemos a qué poderes responden, digamos, ¿no es cierto? Si hay algo que se puso en discusión con el kirchnerismo son el rol político de algunos medios de comunicación que hasta ese momento eran naturalizados, ¿no? Parecía que los medios de comunicación eran el acceso objetivo a la realidad. Bueno, hay medios que juegan a la política y que juegan de aliados con el poder. Esos medios se han dedicado a la figura de Cristina con exclusividad. Y hoy el peronismo
no puede negar esa situación, no puede negar que tiene a una de sus máximas líderes, en nuestro caso, o en mi caso en particular, a mi máxima referencia, encarcelada en la casa sin poder hablar, con cada vez mayores restricciones para poder comunicarse con la gente. Y paralelamente se va llevando adelante un modelo económico de destrucción, digamos, ¿no? Que está eliminando todos aquellos derechos que se conquistaron en sus gobiernos, digamos. Porque uno ve que los pibes dejan de recibir computadoras en las escuelas, que las clases medias no tienen más acceso al crédito hipotecario, que las empresas no tienen créditos a las tasas que tenían cuando gobernaba la expresidenta. Uno no ve una sociedad que mejora, digamos, no es una competencia política que da mejores condiciones de vida a los sectores populares. Uno ve que ahora se cortó la moratoria previsional, en donde ya no se va a poder jubilar la mujer mayor de 60 años y el hombre mayor de 65 si no tiene aporte. Uno prevé que van a querer aumentar la edad jubilatoria. Uno ve la reforma laboral que hicieron, a quienes beneficia. Uno ve todo eso y además ve que paralelamente mantienen sin posibilidad de presentarse a elecciones y representar a su pueblo, a una de las máximas líderes populares que tuvo y que tiene la Argentina, y la verdad que tiene que hacerse algunas preguntas como peronista. Yo la pregunta que te hago, te la reitero, es si las denuncias de corrupción contra Cristina, claramente, por lo que escucho en tu narración, no existieron, no hubo hechos de corrupción. Las denuncias sí. Las denuncias sí, por supuesto. Perdón, los hechos. A los hechos voy. Yo creo que Cristina no está condenada judicialmente, tiene una condena política. No es una política presa, como suelen decir quienes hablan de la condena desde el otro lado del escritorio. No, claro que no. Para cambiarlo de presa política por política presa. No es una... me parece que hay varias instancias en donde mirar esto. Uno lo mira desde una perspectiva histórica, qué es lo que pasó con estos líderes populares. Si lo querés mirar desde una perspectiva jurídica, bueno, tendríamos que discutir con abogados penalistas, abrir los expedientes y ponernos a leer cada uno y comparar con lo que hicieron otros presidentes respecto de la obra pública, de quienes participaron como empresarios de la obra pública de este país, de cómo se firmaban los expedientes, de quién eran los ministros de obra pública de cada uno de los gobiernos. Analicemos los expedientes que hay en relación a la corrupción en obra pública. Cristina fue una de las dirigentes políticas que pidió que se haga una auditoría de toda la obra pública, no solamente de su gobierno, sino de todos los gobiernos a la vuelta a la democracia. El Congreso no lo quiso tratar a eso. No lo quiso tratar. Entonces, por eso te digo eso de la perspectiva jurídica, digamos, hay que mirar los expedientes, pero de la perspectiva política y mediática, sí sabemos los actores que la persiguen a Cristina. Hay causas que en este país bajan y corren de una manera y hay otras de las que no se habla más y no siguen su curso judicial. Si no mira la causa Correo de Macri, por ejemplo, ¿cuánto espacio mediático se le dedica? ¿Y cómo viene el expediente? ¿Y cuántos fiscales se entrevistan los grandes medios de comunicación? Ninguno. Y yo, como opositor, no sé si hay corrupción o no hay corrupción. Lo que sí que sé es una causa que lo involucra y que no tiene tratamiento mediático ni análisis jurídico en los medios. Ahora de Cristina, cadena nacional. Todo el tiempo. Rol protagonista público de los fiscales de la causa. Está todo bien. Uno entiende que en esto también la grieta fue un negocio de los grandes medios de comunicación que nos hizo mucho daño como sociedad, que nos dividió, que nos partió, pero nosotros tenemos que imprimirle cierto grado de mirada objetiva a las cuestiones. En esto, lejos de los fanatismos, hay que tener una mirada crítica de todos los procesos, inclusive de los que uno adhirió, pero las consignas estas en torno a la condena que está sufriendo Cristina como una política presa y demás, uno cuando con esa gente que te manifiesta eso, intenta sostener un diálogo para decir, bueno, che, explícame, ¿qué causa conoces? Explícame. Se termina cayendo el título mediático
y no hay demasiado argumento atrás de eso muchas veces. Y uno lo entiende porque te queman la cabeza las 24 horas del día con ese discurso, porque se reproduce en la sociedad, porque muchas veces socialmente es aceptado, entonces más cómodo. Porque el antiperonismo no nació ahora, nació como estábamos diciendo, hace 55 años, porque existe en la sociedad como una cultura ser antiperonista, por eso cuesta tanto a veces. Pero bueno, lo que uno no puede hacer es negar la realidad, negar su adhesión a los espacios y negar a los líderes, porque si uno niega esas realidades, me parece que va dejando que vayan ganando discursos que no nos están haciendo bien. Estigmatizar a los líderes populares, estigmatizar a la política, generar individualismo en la sociedad, ¿a qué le conviene? No, creo que no le conviene. Me parece que debería respetarse la vida democrática de nuestro país. Cristina es una dirigente que el kirchnerismo ha sido muy respetuoso con las instituciones, contrariamente a lo que se dice. Cuando Néstor, una de las primeras medidas políticas que toma es el juicio político a la Corte Suprema, y se renueva la Corte Suprema del país, se renueva con jueces que no provenían del espacio político, con un reconocimiento internacional todos. Cuando se puso en debate la reforma judicial, no se juntaban a escondida en un café para acomodar los jueces de Comodoro Pi. Se discutía de cara a la sociedad, con participación de universidades, de intelectuales. Cuando se estableció el Código Civil, el nuevo Código Civil, con una seriedad importantísima, la vida institucional de este país se fue degradando con otras decisiones, no con decisiones que haya tomado Cristina. Y eso es lo contradictorio de esta discusión que a veces se da. En un congreso que discutía, una de las decisiones políticas más conflictivas que tomó el gobierno fue la resolución 125 que llevó adelante Martín Lustó y que se discutió en el Congreso, y se perdió por un voto. Y se perdió. Y se puede ganar y perder, pero se respetaron las decisiones de la democracia. Cristina fue la dirigente política que en vida hizo un reconocimiento a Raúl Alfonsín dentro de la Casa Rosada. ¿Dónde viste que se reconozcan, que se junten dos espacios partidarios históricos que supuestamente no, realmente estuvieron enfrentados muchas veces socialmente, tengan ese tipo de encuentros? Por eso es muy injusto lo que está viviendo ella en términos personales y lo que está viviendo todo el movimiento político, teniendo una de sus máximas líderes sin posibilidad de expresarse democráticamente en el país. ¿Y sobre las denuncias de corrupción en Olavarría en el último tramo de la gestión de Gali? Denuncias mediáticas, denuncias... Bueno, hay denuncias mínimo penales, hay dos. Ajá. ¿No? Terrenos, que tuvo un rol activo el espacio político que integrás. Pero no la denuncia penal. No en la denuncia, no, en el tema. En el tema, sí, en el tema sí, porque es un tema... Perdón, la reseño, tarjeta acabar la otra, y después, insisto con esto, que ya lo vengo planteando también en varias notas, que la discusión política de la ciudad incorporó una palabra que en la historia no la tenía, digamos, tuvimos una candidata a intendenta que le gritó corrupto al intendente en un debate público, sí, en una casa de estudios, y la corrupción fue un tema que entró en esta ciudad. Y para mí no es un tema dejarlo pasar, digamos. Es un tema que tiene que estar en la conversación. Pero entró antes en esta ciudad, ese tema. ¿Con la misma profundidad que en el último tiempo? Yo era chico, pero me acuerdo la denuncia contra... por el $1.000.000 de Mariturregui. Claro. Bueno, de hecho, Mariano Ciancio se comparó con Mariturregui, claro, cuando él dice que... Pero me acuerdo de eso. Lo denunciaron por ser peronista. Los primeros días de la gestión del PRO en la ciudad, una cobertura pública de una denuncia contra el exintendente Echeverri en la Fiscalía. Sí, dejando de lado lo de Iturregui, pero creo que lo que vivimos en el último tiempo de la gestión de Galio, lo que se vivió sobre el debate del concepto de corrupción y lo que eso significa, no se había visto en otras veces. Lo que me parece que sucedió, porque una denuncia puede ser una denuncia, puede tener resonancia pública o no, de acuerdo a los actores que se sienten interpelados. Y en el caso que vos hacías mención recién, que tiene que ver con la venta de terrenos,
era una práctica que estaba diseminada por toda la ciudad y hay al día de hoy muchos afectados. Entonces socialmente tiene otra repercusión, porque se sienten interpelados todos aquellos que fueron estafados por maniobras que no sé quién llevó adelante. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Por eso te vuelvo a decir, una denuncia política puede tener un análisis político justamente, puede tener un análisis jurídico y también puede tener un análisis social. La repercusión me parece que lo que hizo más grande por ahí estos casos fueron las resonancias sociales que tuvieron. Después, sobre el avance del expediente judicial penal, lo tendrías que consultar con los actores de la justicia. Yo desconozco qué circuito sigue eso. De todas maneras, judicializar la política me parece que no es el mejor camino. Porque. Perdón, pero ¿el actual oficialismo no llevó a la justicia estos casos? ¿O yo estoy equivocado? No lo tengo presente. ¿La Comisión Terrenos en el Consejo Deliberante fue a la justicia o no? La Comisión Terrenos en el Consejo Deliberante investigó. Después que haya aportado esos elementos a la justicia, la verdad que no lo recuerdo bien, sinceramente. No es que. Digo, porque me parece que ahí empezó un juego de. A ver, yo no. Coincido con vos que judicializar la política tiene un límite. Ahí el problema de eso no era. El problema de eso era la cantidad de gente involucrada en una estafa, que podía estar relacionada o no al Ejecutivo local. Por eso se armó una comisión investigadora, y que era de resonancia. Entonces no había un barrio donde no vayas y que te digan, tengo un amigo que le ofrecieron un terreno, que compró un terreno, que era una práctica que se estaba instalando y desarrollando con una velocidad enorme. Uh-huh. Eso es lo que creo que es lo que sucedió, y que por eso, digamos, estamos analizando por qué la repercusión. Creo que debe haber sido fundamentalmente por eso. Y después ¿Llegados al gobierno municipal detectaron algún hecho de corrupción de la gestión anterior? Creo que se lo manifestó públicamente de algunos hechos. Creo que se lo manifestó públicamente, sí. Me parece que revisar la gestión anterior... es revisar un concepto para mí, al menos yo te pregunto pero miré una matriz. Hubo una etapa en donde fundamentalmente el primer año de gestión un nuevo gobierno puede analizar, evaluar, hacer caracterizaciones de la gestión que hereda, pero llega el momento en donde sobre todo por demanda de la ciudadanía y por responsabilidad político-institucional, ya se trasciende la etapa del diagnóstico y de la revisión. Y se proyecta en este mundo. Sí, por eso no te pedí un resumen de cómo encontrar qué era la gestión anterior, claro, sino te pregunté si había hechos de corrupción posibles. Por ahí a los que le deberías hacer esa pregunta a quienes tienen mayor responsabilidad institucional y el detalle de cada una de las áreas de cómo estaban, porque no lo tengo minuciosamente, digamos. Uh-huh. ¿Qué cambió en Olavarría para el peronismo, en los armados del peronismo, que funcionó el armado de Wessner a la cabeza y no había funcionado anteriormente con los armados que se intentaron con Federico Aguilera y demás? ¿Qué cambió en el peronismo de la ciudad que permitió la llegada del peronismo? Yo primero no coincido que no haya funcionado lo de Federico Aguilera. Bueno, no resultó electo, César. Pero porque se disputó en otro escenario político. Bien, esa era la respuesta, por eso. Pero, pero eso no es capacidad del peronismo, que después vayan fuerzas expresando. En la capacidad del peronismo, en términos electorales, es cuantitativa, digamos. Está reflejada en un porcentaje y una cantidad de votos. Si vos analizás la cantidad de votos y el porcentaje de votos que sacó Federico Aguilera, no se distancia mucho de lo que sacó Maximiliano Wessner. Solamente cambió el escenario. Cambió el escenario político y cambió el escenario político, que no es un escenario solamente local, es un escenario provincial y nacional. Y también cambian las dinámicas de participación, las demandas sociales, la forma en la que se construye política. Se habla muy banalmente de lo que significa hacer política. Bueno, es una actividad tan polifuncional, en donde hay militantes que pueden dedicarse más a la construcción política, otros más a los análisis, otros a profesionalizarse en la gestión pública, otros simplemente siguen adhesiones a ciertas personas.
Pero esta es muy polisémico y polifuncional entender a la militancia política. Creo que Maxi sintetiza muy bien, primero, toda la confluencia de espacios políticos que hay que participaron de ese frente electoral que compitió en el 2023, y después también interpeló de alguna manera a gran parte de la sociedad, que vio un joven profesional olavarriense, que no venía de una tradición política familiar, que lo consideró un vecino más, que vive en un barrio, que es amigo de sus amigos, que participa de la vida institucional, que participó de actividades deportivas en la ciudad, que transitó la escuela en la ciudad. Se juegan, me parece, algunos elementos que tienen que ver con las representaciones sociales, más allá de lo político y lo partidario y lo ideológico. Y creo que Maxi expresó muy bien eso, y por eso resultó electo en un escenario político también que generó las condiciones para que eso suceda. Y lo más importante aún fue también que pudo construir a 2 años de su primer gestión una victoria electoral en una elección legislativa, que eso también es muy importante, que eso revalida también de cara a lo que viene. El otro día, charlando con un viejo peronista, me comentaba que a esta altura el último gobierno peronista que hubo en la ciudad tenía el bloque partido, la renuncia de medio gabinete, una interna feroz en la ciudad, y eso me parece que en esta oportunidad, con mucha madurez política, con mucho diálogo, con mucha apertura a miradas críticas también que existen, por supuesto, no está sucediendo, y eso es un valor importante. Uh-huh. ¿Qué tiene que discutir el peronismo en lo que viene, de lo que queda del gobierno de Milei, con la intención de ser una alternativa real para suceder? ¿En el 27? Sí, ¿qué debates tiene que dar el peronismo? Ya creo que algo dijiste, pero... Creo que lo central es el modelo económico. Uh-huh. Creo que lo central, el gran desafío de... El 27 es cuando pase. Sí. El debate, hay un desafío en el 27. Puede suceder que la gente elija o no la expresión política que se construya. Pero acá la centralidad del debate es el modelo económico. Este modelo económico es absolutamente ficticio y se sostiene con endeudamiento, con ajuste y con venta de patrimonio nacional, a través de privatizaciones o como sea. No hay otra forma de que se sostenga esto. ¿Viste cuando dicen no tenemos cierto equilibrio cambiario y cierto equilibrio fiscal? Bueno, ese equilibrio fiscal es a costa de estos 3 elementos que te estoy diciendo. Si no hay endeudamiento, si no hay un ajuste permanente, o sea, cada vez más deuda, cada vez más ajuste y cada vez más entrega de patrimonio, este modelo no se sostiene. El día que esas 3 variables no existan, se va a pique. Y es perverso que se sostenga con esas variables, que existen permanentemente, es cuestión de ver evolutivamente cómo crecen. Me parece que hay que discutir el modelo. Y es un modelo que puede tener sus grandes variables resueltas para un movimiento nacional que piensa en el desarrollo, como por ejemplo tener una política comercial que no permita la apertura de importaciones indiscriminada, esas variables, pero con una administración distinta de esas decisiones. Me parece que la alianza con el empresariado, con las pymes, con el sector productivo que genera mano de obra, es un desafío clave para el movimiento nacional en general, que podemos denominarlo y sintetizarlo en el peronismo, pero que es mucho más amplio que el peronismo. Hay sectores inclusive del propio radicalismo, de otros sectores que se han desarrollado en la vida democrática del país, que apuestan también a un modelo de desarrollo. Los propios desarrollistas. Bueno, me parece que hay que encontrar una confluencia de todas esas expresiones que no creen en el libre mercado. El libre mercado ya se probó en Argentina, en varias oportunidades se probó a través de gobiernos de facto, se probó a través de gobiernos democráticos y no funciona. No hay una experiencia en el mundo que haya de un Estado-nación que haya sido rescatado por el Fondo Monetario Internacional. Cada vez que el Fondo Monetario Internacional acuerda con un gobierno de un Estado nacional, ese Estado se destruye. No hay una experiencia feliz, digamos, porque es
insatisfecho constante de las políticas de ajuste que le pide a los gobiernos, porque busca otros intereses, que es muchas veces fuga de capitales para sectores concentrados de la economía, no solamente del país, sino del mundo. Entonces, ese modelo económico tiene que ser el eje de discusión, y esa discusión y esa propuesta en adelante tiene que encontrar un espacio político mejor vertebrado, con una alianza clave con el sector productivo y con una dependencia casi funcional de muchísimas instituciones que dependen de esa alianza. Por ejemplo, las universidades públicas. Las universidades públicas que forman actores para la producción, tienen una funcionalidad justamente en un esquema que apueste a la producción y al trabajo y a la demanda de esos profesionales. La educación técnica, por ejemplo, tiene una funcionalidad en un esquema en donde se apueste a la producción, al trabajo técnico y al crecimiento económico productivo. En una política de libre mercado, en donde se destruye la industria y la producción y la rentabilidad está en la timba financiera, no tienen mucha razón de ser los técnicos y algunos profesionales que se tienen que desarrollar después en esos ámbitos. O la propia investigación de las universidades puesta al servicio de la producción, el trabajo, los avances tecnológicos. Bueno, hay todo un esquema y un entramado que empieza a funcionar cuando hay desarrollo en el país. Y esos actores que son beneficiados con un proyecto de desarrollo tienen que ser interpelados nuevamente por un movimiento nacional que los convoque como actores protagonistas de los nuevos tiempos. Hoy, este modelo económico los expulsa. No cree en el financiamiento de la educación superior, de las universidades públicas, no cree en la inversión de la investigación, no cree en la formación de oficios, porque uno ve cómo se desfinanció, por ejemplo, las escuelas técnicas tenían mucho financiamiento a través del INET, que es un organismo nacional de herramientas. Hoy las escuelas técnicas no tienen financiamiento. Y las escuelas técnicas me parece que tienen un consenso social muy importante, que los procesos de políticas neoliberales las fueron descentralizando de nación a provincia y muchas veces se han dejado el financiamiento por parte de muchos gobiernos nacionales. Y hoy se requieren toda esa formación de recursos humanos, te estoy hablando del ámbito educativo particularmente, se justifica o tiene una legitimidad de origen distinta si existe un modelo de desarrollo en marcha. Uh-huh. Y con un modelo económico que lo sustente, con una administración del comercio. Por supuesto que hay que discutir las inversiones del Estado donde tienen que tener prioridad, donde se recupere la obra pública como dinamizador de la economía. La obra pública, además de resolver problemas de nuestras rutas, de nuestros recursos hídricos, de la infraestructura de nuestras ciudades, genera mano de obra y rápidamente. Y es una mano de obra que dinamiza toda la economía. Y eso se requiere también nuevas oportunidades de planes de créditos hipotecarios para las clases medias. Olavarría vio el fruto de lo que significó el Procrear. Muchos vecinos y vecinas se pudieron hacer su casa a través de Procrear. Eso es una política no solamente justa para la familia que adquiere su casa, sino que dinamiza la economía porque pone en funcionamiento todo el entramado que tiene que ver con los roles laborales en función de la construcción. Discutir nuevos ejes de desarrollo para el país creo que es el desafío más importante que tiene el peronismo, y a los beneficiarios directos de ese modelo de desarrollo, los educativos, los profesionales, los futuros trabajadores, tienen que ser los aliados de un nuevo movimiento nacional que se va a ir reconstruyendo, no tengo ninguna duda, a la luz de discusiones, de tensiones, de debates, pero que el peronismo ya ha demostrado que tiene la capacidad de reconvertir legitimidad. Uh-huh. Bueno, nos hemos consumido bastante el tiempo pensado, pero para cerrarlo medio rapidito te hago tres... Voy a tomar un traguito de agua, che. Toma, tranquilo. Voy a pensar 3 o 4 disparadores para pedirte respuestas cortas y ir cerrando este tema. ¿Por qué no elegiste o por qué decidiste o por qué no se dio
el hecho de que tengas un cargo formal, un lugar formal dentro del gobierno y del Estado municipal? ¿Fue una decisión personal? ¿Fue una decisión del colectivo? Primero porque yo venía de una responsabilidad institucional muy importante. Me tocó atravesar del 2011 al 2019, si no me equivoco, ser legislador provincial. 23, no, entonces, 23, la última etapa como jefe del bloque del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y eso en términos personales no solamente desgasta muchísimo, sino que también uno es un convencido, porque me tocó sufrirlo cuando arranqué a militar, de aquellas personas que obstaculizan o los lugares de preponderancia los pelean solamente para ellos. Y la verdad que fui parte de un espacio político que en la ciudad tuvo la capacidad de construir muchos cuadros políticos, y muchísimos, que muchos a veces todavía no tienen relevancia pública incluso. Y había mejores compañeros para representar esos roles institucionales. Y la verdad es que uno no siempre tiene que protagonizar. Los que intentan protagonizar siempre desde lo personal cagan el proyecto colectivo. Eso es así siempre. Los que se quieren eternizar en el voy a pelear el lugar para el espacio y mira, lo ligué yo. A mí me tocó mucho tiempo ser protagonista y digamos de quizá los lugares institucionales más importantes a los que accedía nuestro espacio político, y llega el momento que esos roles los tiene que cumplir otro, y estoy tranquilo y tengo la seguridad de que hay compañeros que tienen mucha más capacidad de la que tuve yo a la hora de enfrentar esos desafíos personales, y estoy acompañando desde el lugar que me toca. Durante mucho tiempo no tuve, como vos decís, un lugar formal. Hace poquito tiempo me designó el gobernador con acuerdo de la Cámara de Diputados como consejero de Educación, así que estoy acompañando la gestión de la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires en el Consejo General de Educación, que es un ámbito muy interesante para aportar un debate y elementos para la gestión de la Dirección General de Escuelas, que es un organismo muy, muy interesante y que tiene muchos desafíos hacia futuro. Y después hay compañeros, como te decía hoy, que llevan adelante una responsabilidad institucional muy importante. La máxima, creo, responsabilidad la está llevando adelante Maxi, siendo el intendente de la ciudad, dedicándose las 24 horas al día a eso. Y hay muchos compañeros y compañeras, y no tan compañeros y compañeras, porque hay también personas de Olavarría y vecinos de Olavarría que acompañan a la gestión de Maxi en el gabinete, por ejemplo, municipal, que no vienen de militar con nuestro espacio político y lo acompañan y lo hacen con mucho profesionalismo y compromiso. Habría que repasar el gabinete de Maxi. Creo que ningún secretario viene de nuestro espacio político bueno, la jefa de gabinete. Nuestra construcción política, el secretario, dije. Bien. Estás en... Yo dije secretario. ¿Te puedo pimponear por nombres? No, ya que estamos... no, ¿por qué? Porque no me gusta tener juicio de valor sobre las personas. No te digo su juicio de valor. Sí, si me pimponeás me va a preguntar un nombre, yo te tengo que decir un juicio de valor malo o bueno. Viniste con armas altas, no, en el buen sentido. No, yo la disfruté mucho la charla igual. Bueno, a mí me gusta discutir. Los que me conocen saben que discuto y me gusta. ¿Y cómo te sentiste en la charla? Muy bien, Cheme. Digo para el juicio de valor. No, yo me sentí cómodo. Tengo un valor positivo sobre este programa, se lo dije a Jorge, te lo digo a vos. Me parece que es importante. ¿No sienten que hablan poco como gobierno? Hoy la sociedad habla poco. Si la sociedad habla bueno, pero ustedes son el gobierno, César. ¿Y cuáles son los espacios para hablar? Los espacios que se den, todos. ¿Pero hay espacios para hablar? Te lo puedo asegurar que sí. Por lo menos está abierto. Pero ¿vos estás pidiendo una opinión como gobierno o una opinión como... ¿Por qué hablan poco, te pregunté? ¿Pero como gobierno o como gobierno? Como gobierno. Yo creo que se habla lo que se demanda de hablar. Me parece que también hay una demanda social hacia la política que es más de acción que de palabra. Hay una demanda que es más de presencia real y de escucha que de bajada de discurso. Yo sé que
hay que leer bien si eso no es una demanda de los medios y de los periodistas o es una demanda de la sociedad. No, no lo sé. Yo la pregunta la hago como preguntador en este momento. Sí, no la hago no soy la propia de la sociedad. Yo no escuché a nadie que diga, está teñida de un vicio. Landívar habla poco. Disculpame decirte que está teñida de un vicio esa pregunta. ¿Por qué? Porque hoy sí te hablan poco. ¿Y qué tiene en el fondo esa pregunta? Hablar poco es hablar poco en los medios de comunicación. Bien, puede ser. ¿No hablan poco en los medios de comunicación? Muy bien, muy bien. Hay que ver qué medios de comunicación requieren que se hable más y hay que ver si eso es una demanda de la sociedad. Los medios, yo, transitando el territorio de La Barría muchísimo, te puedo asegurar que las instituciones que uno visita, que son, los actores activos de esta sociedad, prefieren más una charla con ellos que un dirigente hablándole por los medios de comunicación y sin presencia en las instalaciones de su institución. Las dos cosas hay que hacer. Yo creo que este gobierno hace las dos cosas, pero privilegia la cercanía. Igual me llevo la demanda para transmitirla. Sí, digo, para que quede claro que hay espacios, digamos. Sí, por supuesto que hay espacios. Que están los espacios. Más que nada para discutir esto. Cuando yo decía que no había espacio, te quiero decir, son pocos los espacios de este tipo de modalidad en donde uno puede expresarse una hora relacionado a lo que piensa. 1:29. Por eso, está buenísimo y me parece que está bueno, ¿viste? Que dejemos de comunicarnos con 160 caracteres, porque hay que ver la profundidad del conocimiento de la persona que lleva adelante cualquier responsabilidad institucional. Uno ve muchas veces muchas opiniones con desconocimiento en la historia, en las materias, y está bien, digamos, todo el mundo tiene el derecho a opinar lo que quiere de cualquier cosa, pero me parece que hace falta estos espacios donde se profundicen sobre los temas, se profundice y se reflexione además, porque tampoco acá hay verdades absolutas. Esto, lo que propones vos me parece que es rico en ese sentido, digamos, ¿no? Que se puede compartir ideas en función de algo que me parece que nos interesa a todos, que es una mejor calidad de vida en nuestra ciudad en principio, por supuesto, y en el país en general. Gracias por haber venido, gracias por haber aceptado. Gracias a ustedes por invitar y gracias por la paciencia, porque por las primeras oportunidades no se pudo dar la entrevista y me sentí muy, muy cómodo, la verdad que muy, muy bueno. Gracias. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar. Muchas ofertas, todos los días podés encontrar. Ya te esperamos para atenderte con cordialidad. Vení a Casa Silvia y la tuya renovar.